Buenas tardes, nosotros somos el grupo 3 con la evaluación y el análisis del comportamiento. Las integrantes del grupo son Josefina Montero, Karina Ventura, Ruth La Antigua, Scarlett Díaz y una servidora, Eva Pérez. Para comenzar, debemos de saber qué es la evaluación psicológica. Esta es la disciplina de la psicología científica que se ocupa de la exploración y el análisis del comportamiento de un individuo. Este concepto surge como resultado de la Segunda Guerra Mundial, fruto de la evaluación de los aspirantes a soldados en las que estos debían demostrar sus habilidades y capacidades. La evaluación se realiza a solicitud de un cliente que plantea distintos objetivos básicos aplicados como la descripción, el diagnóstico, la predicción, selección, intervención de la persona o grupo en el que se va a realizar la evaluación. Todo esto se lleva a cabo a través de un largo proceso: formulación de hipótesis, toma de decisión y solución de problemas, derivado del método científico. La exploración implica la recogida de la información sobre el comportamiento del individuo o del grupo. El análisis consiste en interpretar los datos recogidos con el propósito de construir un modelo de funcionamiento del individuo o grupo en su ambiente general o particular. En las sociedades modernas, la psicología presta servicios en muy diferentes ámbitos, desde la salud, tanto mental como general, educación, trabajo, las organizaciones, administración de justicia, los servicios sociales, en la intervención de catástrofes. En ocasiones, las personas acudirán a un psicólogo para solicitar ayuda u orientación acerca de un problema de salud mental, para recibir una orientación profesional, solucionar un problema de pareja o sobre la educación de sus hijos. Cada uno de estos ámbitos tiene un estilo de forma de abordar la evaluación. Hola chicos, mi nombre es Scarlett Díaz y yo le voy a dar continuidad a este tema. Bueno, estamos hablando de lo que es la evaluación del comportamiento, pero yo sé que nos van a surgir muchas preguntas como ¿realmente se puede evaluar el comportamiento? ¿Cómo se hace? ¿Será que se mide? ¿Será que no se mide? Y si se mide, ¿cómo? Bueno, lo que es la medida de la conducta humana y sus causas son aspectos bastante importantes e interesantes para entender la evaluación del comportamiento. La medición se produce cuando se le da un valor numérico o un símbolo a dimensiones, tales como la velocidad, tales como la intensidad y la duración, o un atributo, tales como comportamientos específicos, sucesos ambientales y fenómenos de una variable en cuestión. Bueno, lo que se trata es de que se refleje mejor la dimensión de lo que se está midiendo, ya sea para investigar y aplicar tratamientos clínicos, también para identificar las causas del problema de una persona o buscar una mejor estrategia de tratamiento que sea la más adecuada. En este sentido, los defensores de la evaluación conductual fomentan el uso de dos cosas. Primero, de las medidas de eventos, fenómenos y objetivos conductuales que sean válidos y precisos. Número 2, de estrategias y métodos empíricos que sean fundamentados, es decir, que ya existen investigaciones sobre los mismos. La evaluación conductual tiene varios focos interrelacionados. El número 1 es que la atención se centra en la especificación del problema conductual de la persona y los objetivos de la evaluación. En segundo lugar, la atención se centra en la identificación de las relaciones funcionales entre los problemas conductuales de una persona y sus causas.
es decir, en cómo están relacionadas estas variables y varían con el paso del tiempo y en distintos contextos. Básicamente, ¿qué es lo que pasa con este fenómeno a través del tiempo? Al mismo tiempo, la atención se centra en la medición de orden inferior y variables menos inferenciales. Por ejemplo, la frecuencia, la tasa y la duración de conductas específicas en condiciones concretas. Frente a variables inferenciales de orden superior, como pueden ser los rasgos generales de la personalidad o el estilo de adaptación. La atención se centra también en mejorar causas importantes como la calidad de vida y las que son modificables, es decir, susceptibles a la modificación a través del tiempo de los problemas conductuales de una persona. Por último, la evaluación conductual se centra en las causas ambientales contemporáneas, por ejemplo, algunos eventos que coexisten con el tiempo, así como en las causas cognitivas, por ejemplo, pensamientos disfuncionales y fisiológicas también, por ejemplo, una elevada frecuencia cardíaca. La evaluación conductual es un enfoque ideográfico de la evaluación psicológica. ¿Por qué? Ya que este permite al evaluador examinar las singulares causas de los problemas conductuales de una persona y en qué medida estos puedan diferir de una manera específica en el tiempo y en distintos contextos, y cómo pueden diferir los agentes causales y las relaciones funcionales entre personas con problemas conductuales que sean similares. Es decir, poner en comparación, básicamente, en tiempo y espacio, diferentes personas con la misma, quizás, forma de comportamiento. Una de las numerosas aplicaciones clínicas y de investigación que se utilizan en la evaluación conductual es el análisis funcional. ¿Por qué? Ya que este tiene un enfoque en la descripción y explicación de la relación entre la conducta y sus causas. Al igual que la formulación de estos casos clínicos conductuales, el análisis funcional es aquello que nos permite identificar las relaciones funcionales modificables e importantes del problema conductual de una persona. Su objetivo principal, el del análisis funcional, claro, es organizar y decidir los criterios clínicos, tales como ese tratamiento. Dentro de los campos de análisis de conducta, el análisis funcional muchas veces se refiere a la manipulación sistemática de una variable independiente. Por ejemplo, el efecto de la atención de sus compañeros a la presencia de diferentes profesores sobre las conductas agresivas en el aula y la observación de sus efectos en la conducta controlada. La investigación experimental de un individuo aislado, por ejemplo, la replicación con diseños A-B-A-B, donde A es una observación básica y B es una condición de intervención. Espero que hasta aquí hayan entendido lo que quiere y busca la medición y la importancia del análisis funcional. En este aspecto vamos a pasar a nuestra compañera para que nos siga exponiendo del tema de la evaluación del comportamiento. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros y maestra. Le habla su compañera Karina Ventura Cruz. Soy estudiante de psicología en la mención escolar. Soy su compañera de la asignatura que estamos cursando, que es desde la personalidad, donde esta nos tocó debatir unos temas en grande en relación unos con exposiciones y otros eligieron su exposición virtual. Pero en este caso a mi grupo nos tocó enviar el video por YouTube, donde le haremos una breve explicación sobre el tema a tratar, sobre lo que aprendimos, lo que entendimos y la importancia de cada tema. Para centrar mi tema en que me voy a basar es el desarrollo, es la evaluación psicológica en diferentes contextos. Bueno, primero debemos saber qué es la evaluación psicológica. Para poder entender de qué vamos a hablar, a tratar, debemos saber primeramente el concepto a tratar. Bueno, podemos decir que la evaluación psicológica es una rama de la psicología. Esta ya nos sirve para hacer varias diagnosticaciones, donde podemos aplicar varios test. Esta es una disciplina de la psicología clínica, ya que es importante que nos ayuda a entender y a tratar al ser humano.
hacemos evaluaciones sobre sus comportamientos y análisis antes de detectar antes de atender un paciente, hacerle su tratado. Lo que vamos a hacer, diagnosticar, debemos de hacer una serie de recomendaciones, una serie de datos, y en esta lo hacemos lo que es la evaluación psicológica. En fin, esta nos sirve para muchas cosas, es muy importante. Podemos aplicarla en test de grupo, en familia, en pareja o en una persona. También podemos hacer la evaluación psicológica, ya que esta nos permite tratar y dar con el paciente en sí, qué realmente quiere, qué realmente busca, en qué es su inconveniente. Pero nosotros como profesionales de la conducta tenemos que tener claro, pendiente, qué busca el paciente, cómo podemos ayudarlo, en qué servicio, en qué área, en qué diagnóstico, en qué aporte podemos ayudar a la persona necesitada. En esta evaluación psicológica, en diferentes contextos, se hace ya, como acabé de mencionar anteriormente, parejas, familias o grupos. Esa ya para buscar la finalidad y el término de qué el paciente dice que tiene, qué busca, qué realmente necesita. Entonces nosotros, si se requiere de test, que ya nosotros como somos buenos profesionales de la conducta, decimos, bueno, vamos a tratar de esta manera, ¿qué buscamos? Tenemos que tener en pendiente cómo lo vamos a aplicar, qué técnicas usamos, qué informaciones, cómo lo aplicamos, cómo los vamos a hacer. Todo eso son una serie de recomendaciones, de pautas que necesitamos. Realmente este análisis también consiste en las interpretaciones, los datos recogidos, o sea, en las interpretaciones y los datos recogidos que ya hemos tratado al paciente. Desde un inicio hacemos una serie de parámetros, una serie de recomendaciones, y ya, por ejemplo, estoy haciendo mi análisis breve con mi paciente. Bueno, yo voy a hacer mis formaciones de datos, la recopilación de mi paciente, de dónde viene, dónde proviene, todas esas cosas son importantes. Son pequeñas informaciones, pero esas pequeñas informaciones nos pueden servir muchísimo para llegar a diagnosticar, para llegar a aplicar el test, para llegar a comprender nuestro paciente. Porque si realmente no buscamos la equidad y no nos ponemos en un balance, por ejemplo, yo tengo mi paciente, pero yo no trato de entenderlo, de comprenderlo. Yo tengo que sentarme, habilitar mi oficina, tenerla bien recopilada, donde desde que el paciente llega y está en ese contexto, en esa evaluación, sienta esa comodidad, esa gratitud, esa comodidad, que diga, yo me siento bien, aquí yo puedo ser yo, aquí yo voy a expresarme sin miedos, sin escenas, sin escenarios, sin tutubeos, como dice la palabra por ahí, donde esa persona puede sentirse plena, completa, libre. Yo soy esa persona realmente, porque mi profesional, mi persona que está capacitada, me está orientando. Y no eso, yo estoy en confianza. Y si tú estás en confianza, si tú estás bien, tú vas a demostrar. Y nosotros como profesionales tenemos que darnos cuenta en qué ese paciente diga. Yo, por ejemplo, un paciente puede decir, yo necesito dar esto, pero nosotros sabemos, buscamos la manera de informarnos. No, esto es lo que necesita, esto de aquí, por allá está perdido, reencontrarse con sí mismo. Entonces, eso es lo que hace la evaluación psicológica en diferentes contextos, en diferentes ramas. Ayuda a los niños, personas, gentes con capacidades, que como nosotros lo llamamos, son personas especiales. Entonces, esos diferentes test van aplicados en y esas desde un diferente ámbitos de la salud.
tanto mental como en la general. Ya en los centros educativos, en los hospitales, en centros de ayuda, ya mayormente donde quiera el gobierno tienes profesionales de la conducta. Ya esto no es una licenciatura, una carrera que está estancada ni como antes. Ya estamos siendo escuchados porque estamos para servir a los demás y al público. Entonces, en esas cosas, como le decía, entonces, por otro lado, las evaluaciones psicológicas no se utilizan no solamente un test. En las evaluaciones psicológicas usamos muchos test. Le podemos aplicar a una persona, ya sea para medir su inteligencia, como dije, si de cualquier otro procedimientos, ya sea científicos o psicológicos, se pueden aplicar. Y esto se requiere no solamente donde es de problema, sino alguna vez nosotros los seres humanos, hasta nosotros mismos necesitamos ayudas, necesitamos una equidad. Es bueno cuando tú dices, bueno, yo en mi vida tengo una buena equidad, un buen balance, un buen manejo, aunque eso hoy en día no es fácil de llevar. Con tantas cosas que el ser humano tiene que llevar, atiende su hogar, sus relaciones personales, ya sea su hijo, su trabajo. Y nada, podemos decir que este también tiene que tener el evaluador. Tiene que tener bien claro qué busca, como lo dije anteriormente, cómo evalúa sus instrumentos a utilizar. Tenemos que utilizar instrumentos, tener técnicas, tener un buen balance, una equidad. Y sobre todo, cómo queremos hacer la información, cómo rescatamos la información y cómo la hacemos llegar, cómo la hacemos transmitir. Debemos de manejar todo ese contexto en la evaluación psicológica. Tener en claro la finalidad, objetivos, técnicas, instrumentos, buscar el comportamiento adecuado del individuo. Y poder decir, para finalizar con mi exposición, poder decir que gracias a las evaluaciones psicológicas, hoy en día el ser humano busca de su ayuda, de su contexto. Es importante porque podemos evaluar, podemos ayudar a la persona, llegar a su yo, a su interior en sí como persona y en lo que necesitamos. Esta ha sido mi exposición y espero que haya sido un tema de importancia para ustedes, que hayan podido entender, comprender y sobre todo tener gran aporte de lo que yo dije o un conocimiento dado, ya sea en un punto de vista. Bueno, por lo menos si no sabía de algo, de alguna información, de corazón gracias le doy por haberme escuchado. Sé que algunas veces son informaciones que se nos escapan de la mente, pero pude decir mayormente lo que leí del tema y lo que capté. Buenas tardes, como dijo mi compañera, yo soy Josefina Montero Ramírez y le estaré hablando de los métodos y estrategias de la evaluación conductual. En la evaluación conductual, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la entrevista. ¿Qué vamos a ver en la entrevista? En la entrevista vamos a ver cuáles son esas conductas problemas o esas conductas que se consideran conductas problemas. Aquí vamos a ver, a verificar qué ocurre en el momento en que se dan esta conducta, qué ocurre antes, qué ocurre después, a ver si son conductas por escape, conductas por atención o conductas automáticas. Ahí vamos a estar evaluando todo esto, a llevar un registro de nuestra primera parte, que es la entrevista. Partiendo de ahí vamos a continuar con el análisis funcional. ¿Qué es el análisis funcional? Bueno, en el análisis funcional vamos a tener en cuenta dos aspectos. Esos aspectos serían el experimental y el observacional. ¿Qué yo busco en la observación? Bueno, en la observación yo puedo tener
al paciente, por decirlo así, en una habitación observando estas conductas. ¿Qué voy a observar? En el momento que ocurren estas conductas. ¿Qué pasa cuando ocurren estas conductas? Podemos suministrarle un registro a esta persona, que sea unas hojas que vienen registrados por 30 días, 31 días, donde esta persona va a ir registrando lo que ocurre cada vez que pasa esta conducta. ¿Qué pasa antes de ocurrir esta conducta? ¿O qué pasa después de que ocurre esta conducta? Pero voy a tener en cuenta 3 aspectos. Observación pura y llana de la conducta en un ambiente sumamente natural. Las consecuencias de la conducta y los antecedentes. Podemos pedirle a la persona que vaya registrando día tras día lo que pasa antes, lo que pasa durante, lo que pasa después, para saber si son conductas por escape, conducta por atención o conductas automáticas. Y esto es solamente observación pura y simple, por decirlo así a grosso modo. En cuanto al registro, voy a identificar los horarios. ¿En qué horario ocurre? ¿Al lado de quién está esta persona? O sea, ¿quién está cerca en cada momento que ocurre? ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa después? Todo esto lo voy a tener en cuenta en la observación. Y siguiendo de ahí, en el método experimental. En el experimental, en una habitación, yo voy a tener en un ambiente controlado a la persona. En ese ambiente, yo voy a registrar lo que pasa. Si es una conducta por escape, una conducta automática o una conducta por atención. ¿Qué yo voy a ver en el método experimental? ¿Qué siente la persona? ¿Qué siente en el momento en que emite esta conducta? ¿Qué pasa durante o después de que se emita esta conducta? Puedo tener una evaluación, ver si son una conducta, como bien dije ya, por atención o por escape. Estos son los dos métodos, que acabo de mencionar vienen siendo los 2 métodos principales. Pero no podemos dejar de lado el método cognitivo-conductual. Este método cognitivo-conductual es el que usaba Beth o Albert Derrida, que se usa por lo menos en depresión. Son conductas que no son tan deterioradas. Lo usaban en una depresión. Por ejemplo, se usaban con un registro cuando llega esta conducta. ¿Cuáles pensamientos llegan? ¿Qué pensamientos pasan por tu mente cuando están llegando esta conducta? ¿O qué pasa por tu mente después? Al lado de quién tú estás, para saber qué está provocando esta conducta. Ahí podemos ver los pensamientos que se presentan. Hasta aquí mi parte. Josefina Montero Ramírez estuvo con ustedes. Saludos, maestra y compañero. Mi nombre es Luis de la Antigua y yo le estaré hablando de los elementos de análisis funcional de la conducta. Este análisis funcional de la conducta está enfocado en los estudios de psicología para ayudar a comprender las motivaciones del individuo de por qué se comporta como lo hace. Este análisis funcional de la conducta es una forma importante para determinar por qué se involucra en determinadas conductas y se puede usar para abordar problemas de comportamiento como adicción, hábitos no deseados. El análisis funcional de la conducta funciona para identificar primero el problema. Una vez que se identifica el problema, entonces se averigua quién en el entorno necesita cambiar para que mejoren las cosas. En este caso podría ser las acciones de un niño o la de los padres. Aquí se identifica
qué se necesita, si hay en el entorno algo que está incidiendo el problema, pues entonces se analiza cuál de ambas partes debe mejorar para buscar la solución más pertinente. Existen dos hipótesis para realizar el análisis funcional de la conducta, que está la teoría del impulso, comportamiento impulso, y la teoría del refuerzo. La teoría del impulso es que esta se centra en qué impulsa a las personas a comportarse de cierta manera, mientras que la teoría del refuerzo gira en torno a cómo las recompensas influyen en la conducta de las personas. Luego está lo que son los elementos de análisis funcional de la conducta, que está la funcionabilidad, que se centra en identificar, detectar y describir la conducta. El objetivo mismo es recoger toda la información posible para explicar el problema y al mismo entonces crear un plan para actuar. Este es un enfoque puramente dinámico. Aquí, una vez que uno describe y detecta el problema, entonces uno busca una solución, una estrategia para actuar. Está lo que es el panel de foco en el momento presente. Y esto es importante porque aquí se encuentran los antecedentes de la historia del paciente. Aquí el paciente dice cómo comportarse y lo que desea hablar, pero es importante analizar el comportamiento en el momento para saber qué está ocurriendo en la conducta de este individuo. También es importante el estudio de las relaciones, es fundamental en el análisis de la conducta humana, porque este análisis es una forma de comunicación no verbal que puede identificar las necesidades y los deseos inconscientes. Este análisis del comportamiento analiza la reacción de la persona ante lo que sucede alrededor. El objetivo es comprender qué motiva a las personas para actuar de esa manera y luego entonces cambiarlo. Una parte fundamental para lograr esto es el dinamismo. ¿Por qué? Porque el terapeuta o especialista debe comprender cómo se comporta el paciente. Para esto, a medida de que se vaya efectuando y vaya aprendiendo más acerca de la persona, puede que el especialista cambie de estrategias o de táctica durante se realice. También es importante comprender qué le preocupa al paciente, haciendo preguntas abiertas y luego pasar a explorar los sentimientos o pensamientos sobre el problema. Lo que queremos dejar dicho con esto, que el análisis funcional de la conducta es dinámico. ¿En qué sentido? Que cambia y evoluciona a medida de que se va realizando. Por último, tenemos la metodología heurística, que esta es la capacidad que tiene el individuo para resolver problemas. Por ejemplo, podemos decir una persona que ve una brecha o detecta una brecha, entonces busca conocimiento acerca del área para saber cómo se resuelve esa brecha. El método heurístico tiene dos tipos, que es el autodirigido y el dirigido por otro. El autodirigido, como su nombre lo indica, es donde el individuo busca investigación para resolver un problema por sí mismo. Y el dirigido por otro es cuando otro interviene durante la investigación. Esto es todo de mi parte, espero que haya entendido.